Es literalmente la puerta de entrada al ensayo, el paso obligado para entender el contexto en el cual está escrito y el propósito de quien lo escribe. Una buena introducción no solamente explica esto, sino que motiva, atrapa y hace el ensayo más comprensible para los lectores. Por el contrario, repito, una introducción pobre puede confundir al lector, crearle falsas expectativas, dificultarle la comprensión del sentido y en últimas instancias desmotivarlo por la lectura. No va a querer ya seguir allí leyendo y es como que, mira, no, o sea, tu ensayo de lleno ya, viéndolo, no me gusta. No me gusta cómo se ve la fachada de tu casa de una vez entrando. Y eso es en la introducción del ensayo, la fachada de mi casa. ¿Ok? Eso deben tenerlo ahí claro. El primer paso de la introducción consiste en generar ideas, pero hay que tener cuidado, porque se trata de generar ideas sobre una pregunta concreta y no sobre un tema muy amplio. Por lo que habrá entonces que limitar el tema y enfocarlo. Hay que limitarlo y enfocarlo. Es decir, organizarlo de acuerdo con una cierta perspectiva y mediante una serie de preguntas que el escritor se hace a sí mismo. Eso es un problema muy casual, muy común a la hora de hacer un ensayo. No sabemos delimitar el tema. Si a nosotros nos mandan a hacer, no sé, un ensayo sobre la filosofía, nosotros no sabemos cómo limitarlo y comenzamos a lanzar la filosofía en sentido amplio y nosotros mismos nos enredamos. Muy fácilmente se puede documentar, se puede investigar y escoger una rama, una parte específica de la filosofía y tratarla allí. Eso es lo que quiere decir esta parte del taller. Delimitar el tema. Importante, hay que delimitar el tema en función a lo que yo quiero lograr, a mi posición, cuál es mi objetivo. Entonces, para motivar a los lectores, algunos escritores comienzan sus ensayos narrando un hecho o una experiencia personal. Eso no está nada mal, ¿ok? Otros se refieren a un libro que leyeron, a una opinión o a un punto de vista con el que no están de acuerdo y van a discutir, ¿ok? Eso es un enganche, es una atrapa total. Nada más imagínenselo. Imagínense yo comenzar un ensayo diciendo la pena de muerte ha reducido en un 60% los índices de violencia en las calles de Singapur. Yo no estoy de acuerdo con esto. Wow, es como que, ajá, entonces me lo estás exponiendo, pero de una me dices, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Enganchas al lector, porque, concha, ya va. Si me estás diciendo que la pena de muerte redujo en un 60% esto, que me estás dando ya estadísticas, y eso es lo importante de texto científico, de este tipo de texto científico, me estás diciendo que redujo la violencia en un país, está mal. Entonces, ellos van a ver, van allí a ubicarse, se los vas a atrapar y van a decir, bueno, yo tengo que seguir leyendo para entender por qué para este pana eso está mal. Eso es parte de las estrategias de captación en la introducción del ensayo. Entonces, eh, cualquiera que sea la forma original, ¿ok? Con la que queramos abordar la introducción, dar la introducción a nuestro ensayo, lo importante siempre, muchachos, es que se tenga relación con el tema del ensayo. No vayamos a comenzar nosotros un ensayo sobre la pena de muerte con una cita de Caperucita Roja. Al menos que realmente tenga relevancia, al menos que realmente tenga relación. Si no, no tiene sentido. Entonces, cualquiera que sea la forma, lo importante es la relación con el tema del ensayo. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, totalmente.
Excelente. Al enfocar el tema, entonces, es posible elaborar la tesis. ¿Qué es la tesis? Es una frase que consiste en la respuesta a una pregunta de enfoque. La tesis es mi idea. Ya vamos a dedicar una parte del ensayo a la tesis, pero la tesis es mi idea, mi posición, ¿ok? Y mi ensayo o el desarrollo de mi ensayo va a trabajarse siempre en función de dar la respuesta a mi tesis. Para llamar la atención del lector, esa tesis puede hacer uso de las siguientes estrategias. Se puede utilizar sorpresa, confirmación, contradicción, suspenso. ¿Cuál es la estrategia sorpresa en la tesis? Cuando manifiesta el hecho más imprevisto del ensayo. Es el ejemplo que yo les acabo de dar de la pena de muerte, ¿ok? Y de, mira, no estoy de acuerdo. Ah, ok, Fino me está diciendo, la pena de muerte, vuelvo y repito, 60% redujo 60% de la violencia en Singapur. ¡Pum! No estoy de acuerdo. Sorpresa. Es una estrategia. Está la estrategia de confirmación, que es cuando se basa en información que el lector ya conoce, a fin de que le sea más fácil aceptar el resto de la argumentación. ¿Cómo podemos introducir esto? Obviamente tenemos que hacer un estudio del público, un tema general que aquí podamos conocer, tal vez, quizás, no sé, la cuestión del aborto. Si yo estoy a favor o estoy en contra del aborto, dependiendo del público, yo entonces comienzo a basarme en una información que yo supongo ustedes conocen y será entonces más fácil que ustedes se inclinen de un lado de la balanza o de otro lado de la balanza, siempre obviamente buscando que se inclinen de mi lado. Está la estrategia de la contradicción, que es cuando se empieza con una idea común y aceptada por una mayoría para seguidamente demostrar que es errónea y corregirla. ¿Ok? Esto podría ser más o menos parecida a la de sorpresa, pero esto realmente tiene una base más razonable, una base probable. ¿Ok? No es como que yo esperaba esto y no es así, no. Sino que yo te muestro a ti una idea común, algo que es aceptable para todos, y de repente con un basamiento lógico, bien fundado, bien documentado, corrijo y digo, mira, esto no es así. ¿Ok? Muchas personas, por ejemplo, utilizar la calor o a la final están bien. Si tú le haces un ensayo y le demuestras que eso no está bien, ahí entonces entras la contradicción. Empiezas diciendo, mira, bueno, está el término la calor, tal, y todo, sí, eso es verdad. Y de repente, mira, no, o sea, lingüísticamente eso está mal. Y tú, allí comienza la contradicción. El suspenso, la estrategia de suspenso, es cuando se presentan los datos poco a poco, dejando abierta la pregunta clave, tal vez planteándose al lector, dejándola abierta. Comienzas tú, poco a poco, en tu introducción, a lanzar partes de tu estructura de ensayo. Mira esto, mira aquello, esto puede ser así, hay un 60%, hay un 80%, y ellos, mira, sí. Ahí entonces tienes el suspenso. Esas 4 estrategias son las básicas útiles entonces para utilizar o enganchar en tu tesis del ensayo. La introducción, ¿ok? Esto es importante, la introducción, anoten allí, no debe extenderse más de un párrafo, a lo sumo 2, más de 2 es un abuso. Debe contener las siguientes partes. Primero, una breve introducción general al tema. Seguidamente, la tesis, la cual indicará la interpretación de las implicaciones de la pregunta, así como el orden que seguirá el ensayo. Entonces, fíjense aquí que muy fácilmente, según estas reglas, en un párrafo yo puedo plantear la breve introducción generalizada del tema y en el otro párrafo puedo plantear la tesis
y a su vez el orden lógico o la estructura que seguirá el ensayo en su sustentación. Fácil. Entonces, 2 párrafos, en uno la introducción general al tema y luego en el segundo párrafo la tesis con su orden lógico. Tengan eso bien claro. ¿Por qué? Porque hay muchos ensayos en los cuales no sabemos y dedicamos 5 párrafos a la introducción. Eso es una aberración, eso no puede pasar. Por eso es que, bueno, nos aplazan, simplemente no nos prestan atención, porque 2 párrafos son suficientes para enganchar, para que las personas nos entiendan, ¿ok? En nuestros ensayos. Vamos entonces a ver una serie de tesis, ¿ok? O una tesis correspondiente a preguntas concretas para que vayamos entendiendo esto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Okay? En clases me preguntan, me dicen, Jason, describa el personaje principal del poema de Music. Esa es la asignación que me están mandando a mí en X lugar de formación académica. ¿Ok? Esa es la idea que me están dando. Entonces, yo hago mi tesis. ¿Cuál es mi tesis? El Cid, personaje principal del poema, se distingue por su fortaleza física, propia de guerrero, y su fortaleza interna, que lo vuelve símbolo del padre y del esposo cristiano. Fíjense que a mí lo único que me dijeron fue, describa el personaje principal del poema mío, sí. No me dijeron cómo, no me dijeron qué. Eso lo tienes que hacer tú, porque es tu ensayo, porque es tu idea. Tú ves cómo lo organizas, tú ves cómo lo planteas, tú ves cómo lo sustentas. Fíjense entonces que esta tesis indica lo que el escritor, ¿ok? Yo como autor considero fundamental en la personalidad del Cid y a la vez indico la organización del ensayo. Fíjense bien, que consistirá en un párrafo destinado a la fortaleza física y otro destinado a la fortaleza interna y una conclusión. Por cierto, utiliza la estrategia de sorpresa al aunar fortaleza física e interna. ¿Qué es eso de fortaleza física e interna? La gente dirá, tengo que seguir leyéndolo. ¿Ok? Es una estrategia sorpresa que engancha. No se fíjense cómo en unas líneas, ¿ok? En 2 líneas, 3 líneas, yo puedo introducir tan fácilmente un tema. El Cid es el personaje principal que se distingue porque tiene fortaleza física propia de un guerrero y fortaleza interna, que lo vuelve símbolo del padre y el esposo cristiano. Listo, esa es la introducción. Allí ya enganchaste, ¿ok? Vamos a la siguiente lámina. Veamos este segundo ejemplo, ¿ok? El suicidio, ¿ok? A ti te dicen, pasa muchísimo. Mira, Jason, hazme un ensayo sobre el suicidio. Una persona que no conoce las estrategias de un ensayo va a hacer literalmente un trabajo sobre el suicidio. ¿Qué es el suicidio? ¿Cuáles son sus causas? ¿Si tiene tratamiento? No, eso no es un ensayo. Un ensayo yo planteo mi posición. Entonces, ¿cuál es mi posición? Frente a este tema tan amplio, lo delimito. Y entonces planteo mi tesis. El suicidio es el desenlace de una enfermedad mental no controlada. ¿Ok? La depresión, la esquizofrenia, la enfermedad bipolar, el alcoholismo o los trastornos de personalidad no tiene nada que ver con los cultos satánicos como nos quieren hacer creer algunos medios de comunicación. ¿En qué momento? ¿En qué momento? En la asignación de este tema, a mí me dijeron que escribiera sobre el suicidio como el desenlace de una enfermedad mental no controlada y que además los medios de comunicación amarillistas lo hacen ver como un culto satánico. En ningún momento, esa es mi posición al respecto. Están entendiendo entonces la esencia del ensayo es realmente esto. ¿Cuál es el comentario entonces? El autor contextualiza su ensayo haciendo referencia a un debate actual sobre las causas del suicidio entre los jóvenes y plantea claramente su desacuerdo con la explicación que algunos quieren darles. Fíjense entonces cómo, nuevamente, en un párrafo es suficiente
plantear mi tesis, siempre y cuando tenga todo bien estructurado, todo bien organizado. Vamos a darles entonces sugerencias para escribir la introducción. Punten allí o tomen cap, como se le haga más fácil. Una de las sugerencias es que deben explicar brevemente, realmente brevemente, el campo o problema en el que se ubica su investigación y mostrar cuál es su importancia. El campo o problema en el que se ubica su investigación y mostrar cuál es su importancia. Plantear la pregunta de indagación y la tesis que se va a sustentar como respuesta a la pregunta, ¿ok? Esto es importante, es una estrategia sumamente importante. Plantear la pregunta de indagación. ¿Qué me estoy preguntando? Y plantear la tesis, ¿ok? La tesis que se va a sustentar como respuesta a la pregunta. Me pregunto esto, planteo esto y comienzo a desarrollar, ¿ok? La introducción del ensayo, vuelvo y repito, debe ser breve. 1 o 2 párrafos son suficientes para plantear el problema, contextualizar la lectura y suscitar el interés del lector. Parece imposible, pero es sumamente sencillo una vez que lo pones en práctica, ¿ok? ¿Entendido hasta aquí la introducción? Sí. Excelente, entonces vamos a pasar ahora a la tesis. Vamos a dedicar, ok, aquí Rodrigo Blanco pregunta, no me quedó muy claro lo de la pregunta de indagación y tesis. Ok, Rodrigo, fíjate. Tú te haces una pregunta. Por ejemplo, vamos a preguntarnos, en la tesis, supongamos que la tesis de nosotros es, el suicidio es un origen de variantes sociales, por ejemplo. Entonces, yo me pregunto en el primer párrafo, ¿cuál será el origen del suicidio? Y como tesis planteo, el suicidio es causado por variantes sociales. Y comienzo a escribir por qué. ¿Sí me entiendes? Es una estrategia muy común utilizada en la introducción. Yo mismo me pregunto para hacer que el lector se pregunte y yo mismo le doy respuesta, porque allí le introduzco mi idea y él va a seguir ese hilo conductor. ¿Lo entiendes así? Excelente, Rodrigo. Entonces, seguimos. La tesis. Este apartado tan importante que es parte de la introducción. En la tesis, el autor de un ensayo asume una posición frente al mismo. Repito, parte de la esencia. Asume una posición frente al mismo. Esta posición debe traducirse en una proposición o afirmación que vamos a llamar la tesis del ensayo. La tesis responde a la pregunta, allí míralo Rodrigo, responde a la pregunta, ¿qué estoy tratando de probar? Eso es la tesis. Por eso es una estrategia común, porque es la esencia de ella, responder un interrogante. La tesis en pocas palabras. 1. Es aquello que está por probar o demostrar. La conclusión a la que el ensayista quiere llegar. 2. Una afirmación en la que el escritor
expresa su posición sobre determinado asunto o problema. 3, una idea que se quiere demostrar, defender, debatir o rebatir. Toda tesis tiene en sí, siempre, porque es parte de su esencia, una afirmación, llamada también aserción, de la que el ensayista está total, absolutamente convencido porque es mi idea, es mi posición, y me propongo a convencer a los lectores de ello. Esta aserción debe formularse con toda claridad, evitando expresiones ambiguas que le quiten fuerza a la tesis. Las aserciones entonces pueden ser de distintas clases, como lo veremos en la siguiente lámina. Hay aserciones factuales que hacen referencias a hechos, hay aserciones valorativas que hacen referencia a valores, hay aserciones prácticas o prácticas que hacen referencia a acciones y hay afirmaciones o aserciones causales que hacen referencia a relaciones. Eso es importante saberlo, ¿ok? Para conocer qué tipo de afirmación estamos trabajando en nuestra tesis o cuál quiero yo trabajar. Una factual. Mi ensayo o la afirmación de mi ensayo trabaja sobre hechos o sobre valores o sobre una acción o sobre una causa. Eso es importante saberlo. ¿Ok? Entremos entonces al campo. Ya salimos de la introducción, ¿ok? Ya salimos de introducción y tesis. Ahora vamos a entrar al ombligo del ensayo, que es la argumentación, ¿ok? Luego de haber planteado ya en mi tesis cuál era el orden lógico, la estructura a seguir en mi ensayo, esa estructura debe desarrollarse con mayor profundidad en la argumentación o en la sustentación. En un ensayo, sustentar significa exponer las razones y evidencias que sostienen, literalmente sostienen la tesis y respaldan una conclusión. La sustentación es el cuerpo del ensayo, así, llanamente así. Sin una buena sustentación, una tesis resulta débil, poco convincente y puede ser refutada con facilidad. Descartes, en el prefacio de sus meditaciones, sintetiza muy bien el doble reto, ¿ok? Es un doble reto que supone la sustentación. ¿Por qué? Porque exponemos las razones para defender nuestra posición, pero al mismo tiempo busca convencer al lector con esas mismas razones. Esto es un reto, esto es una práctica. Dice Descartes, en estas meditaciones me propongo presentarle al lector los mismos pensamientos por los que yo he llegado a un conocimiento cierto y evidente de la verdad, con el fin de ver si puedo convencer a otros mediante las mismas razones que a mí me convencieron. Aprender a sustentar una posición personal, ¿ok?, en forma oral o escrita, y defenderla con base a argumentos inteligentes, escúchese bien, aprender a sustentar una posición personal en forma oral o escrita y defenderla con base a argumentos inteligentes, no en creencias, no en prejuicios. Es uno de los aprendizajes más importantes en la formación universitaria. Aprender a argumentar es también un componente esencial de la formación ciudadana y una competencia social indispensable, total, absolutamente indispensable para construir una cultura de diálogo, clave de una sociedad democrática en la que
Se supone nosotros queremos desarrollarnos realmente. Entonces, esta práctica o esta parte del ensayo es una sección muy importante, tanto para el ensayista como para el lector, porque demuestra la capacidad de organización y argumentación de quien lo escribe, ¿ok? Y el lector de entenderlo. Así pues, son cruciales en esta sección el uso adecuado, escúchese bien, el uso adecuado de transiciones y el buen manejo de la lógica. ¿Qué son transiciones? Conectores textuales. ¿Qué es el buen manejo de la lógica? Lo vamos a entender en unos minutos, ¿ok? Existen como en los otros apartados, que les voy brindando estrategias, les doy conceptos, les doy estrategias. Existen diferentes estrategias en la organización del cuerpo del ensayo. Con frecuencia se utilizan varias de ellas en el mismo ensayo, o sea, al mismo tiempo. No es como que solamente utilizo una y ya, no. Hay diferentes estrategias. El ensayo académico no suele hacer uso de la descripción ni de la narración, sino de la exposición. Ahí vuelvo, ven que un texto expositivo no puede ser ensayo, pero el ensayo puede tener exposición. Es decir, incluye una declaración general, que es la tesis, y la evidencia específica para apoyarla. Ahora bien, dependiendo del propósito, el escritor utilizará una u otra estrategia de argumentación, que la veremos a continuación. El escritor puede entonces utilizar la estrategia de argumentación del análisis, que lo que realmente consiste es en describir. Puede utilizar la estrategia de argumentación de la comparación-contraste, que lo que busca es establecer semejanzas y diferencias. Puede utilizar la estrategia de la definición, lo que busca aclarar. Puede utilizar la estrategia de la clasificación, lo que busca es, valga la redundancia, clasificar, establecer clases, o puede establecer la estrategia del causa y efecto, lo que busca es examinar y determinar consecuencias. Ojo, esto hay que tenerlo claro. Otro modo de convencer al lector, no por la evidencia, sino por la emotividad, corresponde a las llamadas estrategias de persuasión. Se recurre al lenguaje figurado, imágenes, metáforas y otras figuras retóricas con el fin de llegar al lector. Si bien se utilizan tanto en publicidad como en la escritura creativa, no son materia de este curso o de este ámbito, y no deben entonces utilizarse en los ensayos académicos. Solamente en discursos. En discursos, sí. Ensayos académicos, no. ¿Ok? No estamos hablando sobre eso. Recuerden que hoy es solamente lo científico. Entonces, ¿puede ser válido? Sí, pero no se recomienda utilizarlo. ¿Por qué? Porque esto es un ensayo, o sea, es un tipo de texto científico y a la ciencia no le importa la emotividad. Así es. ¿Ok? Entonces, conozcamos unos criterios para la sustentación del ensayo. La sustentación debe estar basada en evidencias o en argumentos sólidos, convincentes, no en prejuicios u opiniones personales. ¿Ven lo importante que es? Porque es un texto científico basada en evidencias o argumentos sólidos, no en prejuicios u opiniones personales. Nada valorativo. Debe apoyarse en fuentes reconocidas, autorizadas, preferiblemente fuentes primarias. Ustedes no van a ir y van a definir un ensayo citando a Jason. Para nada. Búsquense expertos en el tema. Eso le dará muchísimo más fuerza a su sustentación. En lugar de utilizar muchos argumentos, 5 o 10, es mejor concentrarse en unos pocos, pero convincentes. ¿Ok? Yo recomiendo utilizar 3 argumentos, los puedo ubicar en una estructura de eh, mediano, débil, fuerte, fuerte, débil, mediano, en forma de, bueno, impactar más al lector. En una buena sustentación no basta con hacer una lista de argumentos, es necesario desarrollarlos y ordenarlos en una secuencia lógica. Y bueno, hay que sustentar la tesis, o sustentar la tesis consiste también en anticiparse a las objeciones en contra, con el fin de discutirlas o rebatirlas.
Yo tengo una idea, yo la planteo, pero de una vez yo asumo la posición de otro lector, ¿ok? De un lector y digo, wow, o sea, yo creo que este lector estará en contra de esto. Y entonces yo, al conocer cuál puede ser la respuesta o la forma en que otro lector acoge mi posición, busco darle respuesta anticipada a esa objeción. Y eso le va a dar muchísima fuerza al ensayo, porque entonces lo vamos a estar convenciendo, vamos a estar estableciendo nuestra idea en él de forma irrefutable. Porque dice, ah, bueno, ok, este autor toma en cuenta no solamente su idea, sino la de otros, y busca explicar el por qué. Aunque yo piense esto, su idea es la más idónea, tiene la razón. ¿Está claro hasta acá? Excelente. Vamos entonces ahora seguimos en esta parte de los argumentos y a su relación con la tesis, pues la tesis debe estar respaldada con argumentos o evidencias. ¿Cómo es esto? Para defender la tesis, el autor debe presentar un conjunto de argumentos, razones o evidencias sólidas, pero convincentes. Sin evidencias o argumentos que la sustenten, cualquier tesis se invalida o refuta con facilidad. Cualquiera. Por eso es importante establecer cuál es el sustento de nuestra tesis. Los planteamientos que proponemos para llegar a la conclusión se llaman también premisas. Tengan eso ahí anotado, es importante. Por ejemplo, esto es lógica. Si un autor defiende la tesis de que la terapia A es más efectiva que la terapia B, en la sustentación tiene que mostrar las razones o evidencias en las que se basa para llegar a esta conclusión. Para eso, se puede mostrar las ventajas y las debilidades de una u otra terapia y una comparación, citar resultados de investigaciones o aportar testimonios de personas autorizadas. Con esta sustentación vamos a tener una tesis fuerte, una tesis difícil de refutar, refutable, pero difícil de refutar, ¿ok? Recuerden que la verdad no es absoluta, no todo está ya estructurado, y eso es lo rico, por eso existe el ensayo, porque siempre hay alguien dispuesto a rebatir esa idea y a dar paso a la producción del conocimiento. Existen entonces muchos tipos de evidencias, ¿ok? Citas de fuentes autorizadas, datos estadísticos, estudios, resultados de investigaciones, ejemplos, testimonios o el juicio de una persona experta en un campo del conocimiento que estamos trabajando. Siempre habrá, es importante saberlo, siempre habrá fuentes más confiables que otras. Por eso es muy importante evaluarlas antes de utilizarlas como evidencia. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando sobre la democracia, ¿ok? En la actualidad, sobre la eficacia o la eficiencia de la democracia, y mi público es Venezuela, y mi fuente a favor de esa estabilidad que realmente existe, la democracia se ejerce, la democracia moderna se ejerce y es eficiente, y a la gente le gusta, y utilizo como referencia venezolana de televisión, una gran parte de tu población, de las personas que te leen, lo van a rechazar, porque para ellos no es una fuente confiable. ¿Ok? Esas son cosas que hay que aprender a evaluar. Entonces, estos son algunos de los indicadores, para que copien allí, son algunos de los indicadores que les pueden ayudar a valorar las fuentes documentales.
para saber qué tipo de fuentes son confiables para utilizar, ¿ok? Nos sirven, o son de utilidad, hay que, primero, saber cuál es la actualidad de la información, de cuándo data, está vigente. Porque si yo voy a hablar de la eficiencia de la democracia moderna, ¿ya? En la actualidad, en el 2021, wow, o sea, como yo utilizo un texto del 1830, debe ser algo actual, debe ser algo vigente. Hay que también tener en cuenta la confiabilidad, ya, confiabilidad, ¿ok? De la fuente, qué autoridad o qué respaldo científico tiene. Si yo estoy hablando de la democracia, no voy a citar a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, un experto, un gran experto del fútbol, pero no de la democracia, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado allí. Hay que tener también cuidado con la pertinencia, su relación con el problema de investigación. Un ejemplo como el que les acabo de dar contrario. O sea, si estamos hablando de la democracia, no voy a usar yo una cita de Cristiano. Ojo, es válido desde el enfoque, pero mayoritariamente hay que saberlo abordar. No voy a utilizar yo una cita de Cristiano Ronaldo, ¿ok? Sobre el fútbol, por ejemplo. Hay que tomar en cuenta el autor, sus experiencias u obras publicadas, porque bueno, hay autores que sí, que a veces dedican algunos párrafos, algunos estudios específicos, algunas guías sobre un tema, pero no es especialista en eso. Entonces, si tengo tres autores sobre este tema, ver cuál es el más experimentado y, bueno, cuál tiene un gran catálogo de obras publicadas. La imparcialidad también es un indicador importante, ¿ok? Sus planteamientos son realmente imparciales o, por el contrario, poco objetivos. En este caso, pueden usarse, pero se confrontan. Yo puedo utilizar una cita de un autor que es imparcial para confrontarla. Por ejemplo, puedo utilizar a Karl Marx para refutarlo sobre, bueno, alguna visión X o Y que él tenga. ¿Ok? Porque yo no puedo citar a Karl Marx a favor del liberalismo, ¿ok? Del capitalismo. Ya él es imparcial sobre el comunismo. Entonces, eh, tengo que saber cómo abordarlo. Normalmente podemos usarlo, pero para confrontar. Y bueno, hay que tener en cuenta la seriedad de la publicación, ¿ok? O el medio a través del cual se dispone el trabajo. Yo no voy a utilizar para mi trabajo una fuente de la patilla, ¿ok? No puedo usar una fuente de la patilla. Eso es total, absolutamente poco serio para utilizarlo en mi trabajo de ensayo académico, ¿ok? ¿Claro hasta aquí? Es así, Juan, tienes muchísima razón. Es lo que digo con el indicador de la imparcialidad. O sea, puede ser utilizado siempre y cuando tengas claro el enfoque, ¿ok? El enfoque. Pero son indicadores que tienes que utilizar dependiendo de cuál es la utilidad que quieras realmente usar, ¿no? Si no te es útil, si realmente lo quieres usar como una fuente seria, no te va a servir, ¿ok? Ahora, si lo quieres usar como una forma de rebatir, de demostrar que esto no es así, es útil. Entremos entonces en el tema de la conclusión, la parte final del ensayo, ¿ok? Un problema muy frecuente, demasiado frecuente, en los ensayos que escribimos nosotros, estudiantes o egresados, porta, consiste en finalizarlo abruptamente, o sea, ya de golpe. Un buen ensayo realmente no puede terminar así, o sea, un ensayo debe concluir siempre con una breve síntesis, un balance final de las ideas o argumentos planteados. Es la introducción a forma de cierre. Incluso la conclusión
contiene la respuesta a la tesis planteada en la introducción. Es básicamente eso a la inversa. Eso hay que saberlo manejar. Entonces, un buen ensayo debe concluir siempre con una breve síntesis, repito, un balance final de las ideas o argumentos planteados, que debe guardar entonces coherencia con la sustentación. Si en la tesis el autor, fíjense aquí, si en la tesis el autor hace una promesa a los lectores, en la conclusión tiene que mostrar que efectivamente la cumplió. La conclusión cierra así el círculo que había quedado abierto con la tesis, el comienzo del ensayo. Todo en un ensayo debe tener relación. Todas las partes están alineadas. Una no va por un lado, otra no va por otro. Todo debe tener un orden, ¿ok? En la conclusión, entonces, se invierte la fórmula, repito, de la introducción. Se empieza con un breve resumen del ensayo, cópiese allí, se empieza con un breve resumen del ensayo y se termina con una frase bien pensada que llame la atención del lector sobre el punto clave del artículo. Esta última frase debe reflejar bien el enfoque del ensayo y a menudo servir para situar la idea central dentro de un contexto más amplio. Y así se cierra. ¿Okay? Hay que tener en cuenta entonces la lógica. Hay que tener entonces en cuenta la lógica, que es lo que veníamos hablando, tanto en la introducción, tanto en la sustentación, y ahora estamos tocando aquí en la conclusión. Para lograr convencer al lector, hay que proceder de modo organizado, ¿ok? Todo debe tener un orden. Todo debe estar bien alineado, ¿ok? Alineado, perdón. Desde las explicaciones formales hasta la evidencia concreta. Es decir, de los hechos a las conclusiones. Para lograr esto, el escritor puede utilizar dos tipos de razonamiento. La lógica inductiva o la lógica deductiva. Presten atención aquí. De acuerdo con la lógica inductiva, escúchese bien, el escritor comienza el ensayo mostrando ejemplos concretos para luego deducir de ellos las afirmaciones generales. ¿Okay? El escritor comienza el ensayo mostrando ejemplos concretos para luego deducir de ellos las afirmaciones generales. Para tener éxito, no solo debe elegir bien sus ejemplos, sino que también debe presentar una explicación clara al final del ensayo. La ventaja de este método es que el lector participa activamente en el proceso de razonamiento y por ello es más fácil convencerlo. Mientras que, de acuerdo con la lógica deductiva, el escritor comienza el ensayo mostrando afirmaciones generales, las cuales documenta progresivamente por medio de ejemplos concretos. Es lo contrario. Para tener éxito, el escritor debe explicar la tesis con gran claridad. Aquí no puede haber ambigüedad, con gran claridad. Y a continuación debe utilizar transiciones, ¿ok? Para que los lectores sigan la lógica desarrollada en la tesis. Esto debe tener un hilo de conducción textual clara. No se puede desviar porque si no, esta lógica deductiva pierde sentido. La ventaja de esta lógica es que si el lector admite la afirmación general y los argumentos están bien construidos, generalmente aceptará las conclusiones. Entonces, fíjense que entre la lógica inductiva y la lógica deductiva, la inductiva es un poco más fácil de abordar con un mayor rango de logro o de efectividad, mientras que la deductiva hay que tener un gran manejo de ello. ¿Ok? Práctica. Vamos entonces a explicarles aquí por qué el título de este taller, porque A más R más E. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula del ensayo académico se reduce en estas tres letras. A de afirmación, R de razonamiento
E de evidencia. Afirmación a favor de razonamiento por qué, evidencia, podemos verlo en. Vamos a usar un ejemplo aquí rápido que se me ocurre. Yo estoy, básico, escúchase. Afirmación. Yo estoy a favor de la pena de muerte. Listo, ya afirmé. Vamos al razonamiento. Porque reduce el gasto presupuestario del Estado. Ya di mi por qué. Ahora vamos con la evidencia. Y la evidencia podemos verla en Singapur, donde se invierte o se dirige este gasto presupuestario a la educación media general. Lanzo evidencias, ¿ok? Lanzo mi fuente. Esa es la fórmula, eso es un ensayo. Afirmo, razono y muestro. Afirmo, razono y muestro. Esa es la fórmula de un ensayo académico. Anótenla allí, practíquenla, o sea, ustedes mismos pónganse ejemplos básicos. Ustedes, bueno, mira, yo estoy a favor de la caraota sin azúcar porque la caraota realmente es un alimento salado y la evidencia es, bueno, todos los aliños que se le viertan a ella y la sal y todo esto. Entonces, allí van ustedes jugando con cotidianidades que realmente van a pulirlo en el uso de esta fórmula. ¿Entendido? O bueno, aquí no estamos para debatir, pero eso es así. Bueno, aquí pueden ver de forma más clara lo de la lógica, que ya se los expliqué, ¿ok? La lógica inductiva comienza el ensayo mostrando ejemplos concretos para luego deducir de ellos las afirmaciones generales, mientras que la deductiva comienza el ensayo mostrando afirmaciones generales, las cuales documenta progresivamente por medio de ejemplos concretos. Es allí fijo. Hagan esa anotación para que lo vayan poniendo también en práctica. Ahora, bueno, también les voy a brindar aquí para que le tomen cap o lo anoten, no lo sé, como ustedes quieran, transiciones textuales, ok, herramientas de transiciones textuales para el proceso de reacción del ensayo. Hay que entender, o deben tener claro, que las transiciones no son transiciones y ya, sino que cada una de ellas está ubicada en una categoría. Causa, certeza, contradicción, condición, efecto, hecho imprevisto, incertidumbre, introducción del tema, medios, orden temporal, repetición y un sinfín de categorías. Yo les estoy dando las básicas. Causa, ok, ya que, dada o dado que, visto que, debido a causa de. Contradicción, al contrario, si no, sino que, sin embargo, pero, condición, en caso de que, con tal de que, a menos que, a condición de que. Son cosas o son transiciones, no son cosas, son transiciones que debemos tener claras en qué momento debemos ubicarlas en nuestra reacción del ensayo, nuestro borrador. Si yo realmente quiero demostrar una causa, debo utilizar un conector textual de causa. Si yo quiero demostrar una contradicción, utilizo la contradicción. Si yo quiero colocar un orden temporal, utilizo un orden temporal, primero, segundo, a continuación, finalmente. Cada uno debe ubicarse, ojo, esto se perfecciona con la práctica, ¿ok? No es que yo les digo aquí, ya ustedes, mira, qué fino, ya lo sé. Esto es con la práctica, muchachos. Anótenlo, ténganlo allí, busquen allí en Google transiciones textuales o conectores textuales y lo van ubicando, ¿ok? Cuando ya estén pulidos, eso les va a salir a ustedes de forma fácil. También pueden buscar sinónimos de estas transiciones, así como antónimos, y se les facilita muchísimo más. Vamos entonces a entender cuál es el proceso real de escribir un ensayo. ¿Okay? En la práctica, ¿cómo se escribe un ensayo? O sea, ¿cuál es el proceso
que realmente se sigue al escribirlo. Es un proceso lineal, cuadrado. Vamos a verlo. El proceso de ensayar el ensayo, que es una guía, el proceso de escribir un ensayo, se nos puede mostrar en los apartados anteriores, ¿okay? Lo que hemos tratado anteriormente, referido a la importancia que tiene el ensayo en los estudios universitarios, así como las características que nos distinguen del otro tipo de textos, cuál es su importancia para el desarrollo de la ciudadanía y de una sociedad democrática. Entonces, en la práctica, fino, gracias Jason, pero en la práctica, ¿cómo se escribe? ¿Cuál es el proceso? Está el siguiente esquema. Primero, y es lo que supongo que lo hemos entendido a lo largo de este taller, debemos definir el campo y la pregunta. Es lo primero. ¿Qué quiero yo investigar? ¿Y cuál es mi pregunta? ¿Cuál es mi tesis? Fino, ya definí el campo. Si me si me pidieron que escribiera un ensayo sobre el suicidio, ya yo sé entonces que en un ensayo no puedo abordar el suicidio en general. Debo centrarme en un campo específico del suicidio. Y con ello voy a plantear una pregunta. Luego de tener claro mi campo y mi pregunta, realizo una investigación documental. Muchas personas, no, bueno, ya definí el campo, la pregunta, comienzo a elaborar el ensayo. No, porque yo no me las sé todas, yo tengo que investigar. Realizo una investigación documental. Luego de yo realizar una investigación exhaustiva de forma documental, elaboro el plan de ensayo. Luego de elaborar mi plan de ensayo, yo escribo el borrador. Luego voy a releer y revisar el borrador. Puede que tenga que escribir otro borrador. Ese proceso se puede repetir una y otra vez, se los dije ya anteriormente, hasta que llegamos a la versión final. Vamos entonces a darles de forma resumida la descripción de cada uno de estos pasos. 1. Definir el campo y la pregunta de indagación. Esto hace referencia a que deben seleccionar el campo de estudio, que es macro, ejemplo el suicidio, en el cual se desarrollará el tema específico sobre el cual el autor pretende trabajar, ¿ok? Lo micro, lo que nosotros extraemos de ese campo tan amplio. 2. Hay que realizar la investigación documental. Esto pues se basa en la búsqueda y lectura de las fuentes de información en las que pudieran encontrar una respuesta a su pregunta de indagación. Es importante que cuando realicemos la investigación documental, hagamos apuntes, tengamos un documento Word abierto, un bloc de notas, un cuaderno, y vamos anotando para no perder entonces información valiosa que nos pueda servir en la elaboración de nuestro ensayo. Elaborar el plan de ensayo. Esta parte es de suma ayuda, ¿ok? ¿Por qué? Porque con la elaboración del plan de ensayo, realmente iniciamos el proceso de redacción del ensayo propiamente dicho. Es planear, es un proceso de planificación, pensar sus objetivos, su estructura, su desarrollo. Esto obviamente previo a empezar a escribir lo primero que se nos pase por la cabeza, que no puede ser así. El plan de ensayo tiene unas estructuras allí básicas. El plan de ensayo contiene un título provisional, ¿okay? Que puede cambiar con la escritura, un propósito del ensayo, tiene lectores potenciales, tiene la estructura de mi ensayo y los autores potenciales. El título provisional va saliendo según nosotros, bueno, planteemos nuestra idea. Por lo menos el título de mi ensayo puede ser hoy, la democracia moderna. ¿Es efectivo o no en Venezuela? Pero en el transcurso de mi investigación, ¿ok? De la redacción, puede ir cambiando. Y bueno, no tiene que ser un título fijo, puede cambiar. El propósito del ensayo. ¿Por qué yo estoy investigando eso? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Cuál quiero yo que sea el resultado final?
Esa es la respuesta al propósito del ensayo. Los lectores potenciales, además del profesor, es el público. Porque si yo tengo un profesor que es bastante creativo y de repente dice, no, mira, Jason, tu ensayo no me lo entregues a mí, tu ensayo entrégaselo a Jesús, a Malak, a Ariadna, a Rodrigo. Ellos son los que lo van a leer y ellos te van a poner la nota, yo no. Ah, fíjense allí. Yo escribí mi ensayo pensando entonces en, o solamente teniendo en cuenta las consideraciones del profesor. Pero yo no sé cómo piensa Jesús, no sé cómo piensa Malak, no sé cómo piensa Ariadna, no sé cómo piensa Rodrigo. Entonces allí me puedo ponchar. Entonces tengo que yo establecer, tener en cuenta cuáles pueden ser mis lectores potenciales. Estructura del ensayo. Fíjense aquí cómo se pone, representada en un plan de temas o en un mapa conceptual. La estructura del ensayo no es introducción, argumentación, conclusión. No, 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 no. ¿Cómo yo estructuro realmente mi ensayo? La estructura entonces puede ser de la siguiente forma. Pregunta de indagación, o sea, ¿cuál es mi pregunta de indagación? ¿Cuál es mi tesis? ¿Cuáles son mis tres argumentos? ¿Y cuál es mi conclusión? Pero no lo pongo así tal cual escrito, sino que lo desarrollo realmente. Bueno, mi pregunta de indagación es esta, mi tesis es esta, mis argumentos son este y este y este, y la conclusión es esta. Esa es realmente la estructura del ensayo. Autores potenciales son estos autores que nacen, o sea, que vamos descubriendo a través del proceso de investigación, ¿okay? De la investigación documental, y vamos anotando. Bueno, mira, Descartes puede ser un autor, Aristóteles puede ser un autor, Maquiavelo puede ser un autor, John Locke puede ser un autor, Thomas Hobbes puede ser un autor. Y voy anotando autores potenciales y luego, bueno, voy a ir descartando cuáles me son útiles, cuáles son competentes a mi tema y cuáles no. Claro, hasta aquí el plan de ensayo. Yo siempre recomiendo el plan de ensayo hacerlo antes de escribir el ensayo, ¿ok? Porque es realmente una estrategia de planificación. Entonces, antes de comenzar a escribir a lo loco, porque creemos que nos la sabemos todas más una, vamos a ir planificando y luego de planificar abordamos como tal, porque ya tenemos claro qué es lo que vamos a hacer. Y con el plan de ensayo les aseguro que ya tienen el ensayo listo. Solamente tienen que desarrollar, pulir algunos conectores textuales, algunos problemas ortográficos de reacción, de citas, o sea, normas APA, Vancouver y listo. Eso está ya hecho. ¿Entendido hasta allí? Entonces, el otro paso es escribir el borrador. En esta etapa se hace una primera redacción del texto que tiene como objetivo hacer un primer ensayo del ensayo, literalmente. Un primer ensayo del ensayo, en el que se debe presentar más atención, repito, en este primer borrador debe hacer, y hago énfasis en esto, debe prestarse más atención al desarrollo y a la lógica de las ideas que los aspectos formales o a las normas gramaticales. En este primer borrador no importa en lo absoluto si ese conector textual es, si la cita la coloqué bien, si hice énfasis en el autor o hice énfasis en el texto, si tiene más o menos de 40 palabras, eso no importa. El margen, la negrita, nada. A yo lo que importa es comenzar a escribir como si el mundo se nos viniera encima y luego es que le vamos a dar la forma, ¿ok? Recuerden, un proceso de desarrollo de ideas claros, luego un proceso de formalidad y luego un proceso final, el resultado final. Luego debemos leer y revisar, ¿ok? El propósito de esta etapa consiste en hacer una relectura crítica del borrador, ¿ok? Yo releo como si fuera un lector más, que permita detectar problemas y dé las bases para el paso siguiente, la reescritura total del ensayo. Puesto que es difícil para el autor, escúchese bien, es una recomendación, puesto que es difícil para el autor tomar distancia de su propio texto, una buena estrategia es pedirle a un compañero que lea el borrador y nos dé su opinión y sus sugerencias para mejorarlo. Esta es una de las estrategias que yo utilizo comúnmente en clases, ¿okay? Como estudiante de la Escuela de Estudios Políticos Administrativos. Siempre tengo una compañera o unos compañeros de confianza, los cuales, mira, léete mi ensayo, ¿lo entiendes?
lees mi punto, o sea, realmente captas lo que quiero decir, ves algunos errores, tal, porque a nosotros nos cuesta, para nosotros tal vez es una producción perfecta y no lo es. Entonces siempre viene otra persona y te dice, mira, hey, o sea, todo esto está malo, pues. Y tú allí es donde dices, ah, ok, y bueno, vuelves otra vez al proceso de escribir, revisión y escribir. Luego vamos a escribir la versión final, que es la etapa de redacción en la cual realmente se hacen todas las correcciones, revisiones, la forma, las citas, el interlineado, el margen, las referencias, todo ello. ¿Se entiende hasta allí? Ojo, es importante, quiero que tengan claro que la versión final debe dividirse en dos pasos fundamentales. El primer paso de revisión es que deben observar el contenido y la organización del ensayo. Realmente tiene un orden lógico. Tienen que realmente ver si esto comunica su propósito, si hay cohesión entre las partes. ¿Ok? Recuerden, primera revisión de fondo, de contenido. La segunda revisión deben entonces fijarse en los aspectos gramaticales. ¿Ok? Signos de puntuación, acentuación, repito, la concordancia entre género y número, plural, singular, la ortografía de las palabras que dude, los aspectos de gramática, todo esto. ¿Ok? Entonces, primera revisión, fondo, segunda revisión, aspectos gramaticales. ¿Ok? Y de forma, como tal. Mantengan entonces, ¿ok? Mantengan ustedes entonces y mejoren sus ensayos. El estilo, eso tienen que tenerlo claro, miren, el estilo evoluciona con el tiempo y la práctica. Ustedes no nacieron ya sabiendo cómo escribir un ensayo. Les voy a dar unas sugerencias para mejorar sus escritos e ir adquiriendo un estilo propio. Uno, lean bastante, lean demasiado sobre cualquier cosa, de estilos diversos, no solamente lean sobre una cosa. Y fíjense en los que les gusta y lo que no les gusta del estilo de las demás personas para que ustedes no caigan en ese estilo. Experimenten entonces con la escritura ensayando a diversos estilos. No busquen tampoco un estilo ya de una vez definido, eso va a ir con la práctica, eso va mejorando. Le ayudará entonces a encontrar el de ustedes. Lea con cierta regularidad el periódico en la red, fíjese en el vocabulario de otros y en las construcciones desconocidas. Fíjense en los errores de los demás, porque el error de tu enemigo es tu triunfo, asegurado, ¿ok? Si ustedes reconocen ese error y lo mejoran, es tu triunfo. Mantengan un diccionario personal, ¿ok? Puede ser una aplicación, puede ser un diccionario físico, puede ser simplemente Google, para ir anotando nuevas expresiones o palabras, ¿ok? Creen un glosario. Básicamente creen un glosario a través de la lectura. Ah, yo no entiendo esta palabra. La escribo rapidito en una hoja, en un blog, y luego cuando tenga tiempo, si en ese momento no tuve, la investigo. Ah, esto significa esto. Y vamos entonces ampliando nuestro vocabulario, las expresiones existentes. Y bueno, con eso vamos a ir ampliando nuestra capacidad de reacción. Por último, escriba mucho, escriba frecuentemente para sí mismo, anote momentos claves de su vida en un diario, en un cuaderno, escriba sobre asuntos importantes, aunque no vayas a compartirlos con nadie, escribe, simplemente escribe cualquier cosa, escribe, 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 escribe. Que esa combinación entre, exacto, hagan un ensayo en joda. Tengo un pana que una vez hizo un ensayo, o sea, era un ensayo muy serio sobre el amor, pero cuando lo leías era una vaina que tú te tenías que reír porque sí, pero era un ensayo en serio, o sea, realmente, él drenaba a través de ese ensayo impotencia, o sea, él estaba impotente, él estaba molesto, pero sus argumentos eran lógicos, realmente tenía un razonamiento bastante válido, tenía autores, entonces eso, okay, eso que él escribió como joda, como para drenar, para otros es interesante y es un estilo interesante, entonces escriban para ustedes, escriban de joda sobre cualquier cosa y van a ir practicando ello. No solamente lo hagan por obligación, háganlo de joda y les aseguro que van a encontrar su estilo y van a ser excelentes redactores de ensayo. Entonces, bueno, con esto puedo dar por concluido el contenido de este taller.
Me gustaría saber son sus apreciaciones al respecto, si les gustó, si no les gustó, qué les gustaría mejorar de ellos, si realmente el contenido les fue útil. Y espero nada, servirles de gran ayuda. Espero que si, bueno, están próximos a iniciar un periodo de clases o ya están en uno, pues estas estrategias les sean de suma utilidad para, para nutrirse, ¿no? Para realizar este tipo de actividades. Entonces los leo para tener sus apreciaciones y, bueno, dar cierre al taller.